Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hay una crónica de un país irreal que es la Argentina. Ayer trascendió que el Banco Central de la República Argentina fijará a partir de hoy las nuevas tasas de interés para que la gente no se vuelque a la moneda gringa y se mantenga dentro del peso. Se habla de el 96% anual. Es decir, que la Argentina debe ser el único país del mundo donde es más negocio tener capital ocioso que trabajar. Que la gente, poniendo el dinero a plazo fijo, gana más dinero que trabajando, que haciendo cualquier clase de inversión industrial, comercial, empresaria de cualquier tipo, porque la rentabilidad que le da la usura en la Argentina es inexistente en otras latitudes del mundo. Y si a esto le sumamos que tenemos una inflación que va a llegar a fin de año al 100% y que supera las máximas marcas de los últimos 30 años, el momento económico es absolutamente invivible e irrealizable para cualquier proyecto serio en la Argentina. Y esto tiene consecuencias claras de haber legalizado la estafa del endeudamiento macrista sin hacer un solo movimiento de investigación, aprobando todo lo que había que haber cuestionado y haciéndose cargo de las irregularidades manifiestas del proyecto liberal que durante 4 años estropeó al máximo la voluntad de la economía nacional. Claro, frente a esta situación empiezan a argumentarse distintas cuestiones. Sergio Massa, después de su viaje, habló con el presidente y con Cristina Fernández para informarle cómo le fue en los foros internacionales, pero no estamos hablando de resolver los problemas, estamos hablando de tirar la cuerda para que no nos ahorque y ver si respiramos un poco más. Pero estamos con el pulmotor, es decir, estamos bajo asfixia. Entonces uno se pone a pensar que hay cifras que en realidad uno no puede entender, porque hay índices de la economía argentina de crecimiento y donde tenemos una balanza a favor de las exportaciones nuestra, que nos permite tener un saldo importante en dólares favorable, o sea, vendemos más afuera de lo que importamos, pero resulta que a la hora de la verdad esta distribución no alcanza porque, claro, el endeudamiento eterno se lleva el dinero que entra. Y además, de todas las reservas que tenía la Argentina, 32.000 millones se fueron para pagar deudas de privados, o sea, de empresas que tenían contraído deudas porque le creyeron al proyecto macrista y se endeudaron en dólares, y entonces, a partir de ese endeudamiento, hubo que cancelarlo en el momento en que se evaporaba el peso con relación a la moneda gringa, y entonces las reservas argentinas se fueron para pagar las deudas de las privadas. Pero además de esto, hay que ponerse a pensar que hay 5.900 trabajadores en empresas privadas, 3.800.000 empleados públicos, nacionales y provinciales y municipales, lo que está indicando que hay una escasa población ocupada con relación a los desocupados, que tienen que mantener además una economía que es absolutamente irrealizable. Claro, si yo le digo a ustedes que hay 18.800.000 personas en el país que produce alimentos para 800 millones de personas que son pobres,
y 4.900.000 que están en la indigencia, entre ellos los jubilados que cobran la mínima, usted se empieza a dar cuenta el desastre y el fracaso de la clase económica y política de la Argentina. Y entonces cuando uno maneja estos números y cuando uno se da cuenta que de la plena ocupación se pasó a la deserción, a la desocupación, pero además que por primera vez en mucho tiempo gente con trabajo en blanco es pobre y gente trabajando es indigente, esto es absolutamente de un país inviable y irrealizable. Y eso no se resuelve con las peleas, ni con las discusiones, ni con un decreto o ley que diga que se terminó el odio. No, no. Esto necesita un examen de conciencia muy profundo, mirarnos en un espejo los argentinos, para darnos cuenta del rotundo fracaso que dictaduras y democracia han tenido en su clase dirigencial. Porque es imposible entender que la Argentina, teniendo índices de crecimiento, que se haya dado 2.400.000 empleos más, que haya crecido, pero que resulta que simultáneamente con eso hay gente que trabaja y es pobre, hay gente que trabaja y es indigente, eso no se vio nunca. Es una cosa que no tiene ya parangón. No hablemos del que no tiene trabajo. Estamos hablando del que trabaja y aún así está en esa condición. Y que tenga problema casi 20 millones de personas para alimentarse en el país de la comida. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hemos hecho de la Argentina? Usted, yo y todos nosotros. Acá no se salva nadie. Y entonces, hoy se va a presentar el presupuesto donde se contempla un 60% de inflación. Y lo dicen sin ponerse colorado. ¿Y dónde está el análisis profundo de estos que hablan todo el día y se han transformado en comentaristas más que en ejecutores y que no resuelven nada? Miren, en la provincia de Buenos Aires, Scioli había dejado la deuda en pesos. Y cuando llegó Vidal, dolarizó toda la deuda, innecesariamente, nadie se lo había pedido. Y entonces, lo que era una deuda en pesos la puso en dólares. Y así pasó con todo lo que hicieron durante 4 años. Ahora, durante 4 años, hicieron también lo de la mesa judicial e hicieron el escándalo mediático con el apoyo de la prensa canalla para instalar situaciones que entretuvieran a la sociedad, donde todos los días aparecían audios de irregularidades económicas. Bueno, ahora ayer la inteligencia argentina dio a conocer en forma oficial audios de la banda que quería asesinar a Cristina Fernández. Y ayer el presidente y el ministro de Obras Públicas anunciaron que van a dar por terminado, o van a iniciar por lo menos un sumario, después veremos qué pasa legalmente, para que la concesión de la Panamericana y de la Autopista del Oeste cese, porque se armó una estafa desde el macrismo, donde los que participaron del negocio de la empresa privada fueron a ocupar cargos públicos en Vialidad Nacional para inventar una deuda que no existía y prolongar con esa excusa durante 10 años más un contrato que se vencía. Claro, esa autopista en algún momento fue de Macri y de un dirigente del fútbol español. Miren, ¿y esto se descubre ahora cuando pasaron 3 años de gobierno? ¿O se sabía desde el primer día? Lo del correo, que viene desde época de Néstor Kirchner, y que cuando fue presidente Macri, con su ministro en el turno oportuno y necesario, trató hasta de esconder el expediente de la crisis. Es decir, se instaló en la presidencia de la República un señor que cuando fue jefe de gobierno de la ciudad llegó procesado por espionaje, que cuando en su vida comercial
lo salvó la ampliación de la corte menemista, porque si no, él y su padre iban presos por contrabando de automóviles. Que tenía antecedentes no muy santos en todo lo que hizo y en todo lo que administró. Y que cuando fue presidente de Boca, lo primero que hizo fue un negociado con el fútbol brasileño, con quien después fue a manejar la inteligencia de la Argentina, Gustavo Arribas, que entre otras cosas vivía en el departamento de Macri, y hicieron el primer negocio con Tevez. Esa plata no apareció nunca en Boca. Bueno, un hombre que está acostumbrado a vivir de esa forma, lo hicieron jefe de gobierno de la ciudad y después lo hicieron presidente de la República. Y todavía hoy tiene credibilidad. Y que viajó misteriosamente con un portafolio que, al decir de la heredera Mitre del Grupo de la Nación, fue a llevar el paquete accionario a la hermana del presidente Carter de los 40 millones que había invertido en el grupo. Por eso tiene un canal, La Nación Más, que es La Nación Más Macri. Es decir, estamos frente a una Argentina irreal, pero con alta culpabilidad de los actuales, que legalizaron la estafa creada por el liberalismo macrista sin ponerse colorados y sin que se le mueva un cabello. Por lo tanto, aquí si no se hace el mea culpa y no se analiza con profundidad dónde estamos, es difícil salir, porque no se resuelve en un país donde es más negocio no trabajar que trabajar. Es decir, usted toma una cifra de dinero cualquiera, la pone durante un año y a usted le devuelven el 100% de lo que puso de interés, sin hacer nada, dejando la plata muerta en el banco. Y entonces en el Congreso decían, ustedes se están endeudando en pesos. Sí, claro, pero es preferible endeudarse en pesos y no como hicieron ellos en dólares. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que el Fondo Monetario Internacional le exige a la Argentina no emitir pesos, que es nuestra única soberanía. Claro que esos pesos se emitieron siempre para tapar agujeros de deuda, cuando se tenía que haber invertido en desarrollos productivos argentinos. Y entonces, cuando la emisión no se dedica a la producción, claro que no sirve. Ahora, ¿qué le dijeron en el fondo? Miren, cuando precisen dinero, nos llaman a nosotros que le vamos a dar los dólares. ¿Qué es lo que más termina de conseguir? ¿Para qué? Para tapar agujeros en pesos. Es decir, compramos dólares para resolver temas en pesos. ¿Usted puede entender eso? No, no se entiende. Y no son gratis. Es con interés. Entonces, hay un fracaso rotundo de la sociedad, de usted, mía, y de todos los que nos dirigen, y que nos dirigieron y que nos van a dirigir si seguimos así. Entonces, si no nos preguntamos estas cosas, si no razonamos lo que nos está pasando, por más que nos entretengamos averiguando situaciones paralelas de la grieta, la verdad es que usted hoy, cuando sale a la calle a consumir, es más pobre que ayer. Y de acuerdo a lo que le están diciendo en el presupuesto que van a presentar, va a tener que seguir sufriendo la inflación. No se les cae una idea de cómo resolver los problemas, ni al oficialismo ni a la oposición. Entonces, el fracaso es de tal magnitud que si nosotros seguimos en esta vía, ahora los que nos prestan, los usureros mundiales, van a decir, bueno, ¿cómo no, Argentina? Le seguimos prestando, pero con commodity. ¿Cuánto precisan? Bueno, venga el litio. ¿Cuánto precisan? Venga el gas. ¿Cuánto precisa? Venga Vaca Muerta. Es decir, van a ir por lo tangible, porque ellos saben que tenemos uno de los países más ricos de la tierra, con un pueblo empobrecido por incapacidad nacional. Frente a esto, podemos hablar de la banda de los copitos, podemos hablar del proyecto de Cambiemos, podemos hablar de las autopistas, podemos hablar de lo que quieran, porque es nuestra obligación hablar, informar y desarrollar un tema. Pero en un país donde es más negocio no trabajar que trabajar para recapitalizarse, algo está mal. Y en una democracia fraudulenta, cuando algo está mal, no es ni democracia, sino que es
ya la anarquía disfrazada de democracia. Si no nos damos cuenta de estas cosas, que no se resuelven ni por decreto, ni haciendo un llamado, ni una movilización, esto se resuelve con una dirigencia que entienda que hemos fracasado rotundamente porque los mediocres siempre estuvieron al lado del poder de las decisiones, y cuando no, algo mucho más grave y peor, los mal nacidos que entregaron la Argentina.